Ya. Bien, muy buenas noches, docente, compañeros. Hoy voy a exponer mi informe sobre el caso de calidad de vida en el agua, en la gestión del agua en el Perú, como es el trasvase entre Ica y Huancavelica. Bien, como pequeña introducción, les comento que en el presente caso es un problema complejo donde hay un interés económico y sobre derechos fundamentales como es el acceso al agua. Por ello, se tuvo que recurrir a los principios de justicia distributiva, como los derechos del Estado y las tensiones del desarrollo regional y la protección ambiental, en el cual este informe va a desarrollar un análisis filosófico y jurídico integral que se basa en teorías contemporáneas de la justicia como está Robert Knox-Zinn, John Rawls y Amartya Sen, y con ello poder determinar decisiones públicas relacionadas con dicho proyecto, que respeten los estándares mínimos de justicia y de calidad de vida. Bien. Una descripción sobre el caso de trasvase de agua entre Ica y Huancavelica es que como objetivo era captar el agua de las lagunas altoandinas entre Huancavelica para poder conducirlas hacia la región de Ica, con el fin de poder abastecer el crecimiento entre la demanda agrícola vinculada principalmente con el sector agroexportador, ya que siempre representa los principales motores económicos del país y con ello se pueden generar empleos temporales y divisas, como son los fundos donde entran los trabajadores sobre las cosechas, y para poder mantener esa cosecha se tiene que estar regando. Por ello, esto implicó una sobreexplotación a los acuíferos de Ica, cuyo nivel ha descendido demasiado en la manera muy alarmante desde los últimos 30 años, ya que la comunidad campesina de Huancavelica se manifestó preocupante respecto al proyecto, ya que alegaban mucho que no tenían derecho al agua, ya que en su consulta previa ya había un ambiente sano. Por ello, se tuvo que hacer diversos informes técnicos ambientales que podrían señalar mucho que el trasvaste podría afectar severamente los ecosistemas altoandinos, y con ello las fuentes para el consumo de agua y el riego y ganadería. Por ello, como marco conceptual, tengo tres opciones: la calidad de vida, el derecho al agua y la consulta previa. Según CEN, nos dice que desde el año 99 la calidad de vida siempre deberá evaluarse desde la expansión de las capacidades, como está la libertad real de las personas para poder ser y hacer aquellos que ellos valoran. Como en este caso se está limitando mucho los ingresos económicos y no hay mucha oportunidad efectiva. El derecho al agua. Desde el año 2010, generado y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siempre nos señala que el acceso al agua potable y el saneamiento es el derecho indispensable para una vida digna. Con ello, en la consulta previa, el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen el derecho a ser consultados cuando se estén realizando proyectos estatales que puedan afectar directamente su vida, como está el territorio y sus recursos naturales, que vienen a ser las aguas de las lagunas. Bien, un análisis sobre el principio de Pareto nos dice que el caso en el caso de trasvaste, mucho se beneficia a la región de Ica, ya que las exportadoras incrementan la productividad, hay un aumento en los empleos temporales y hay un incremento inmenso en la recaudación tributaria.
Pero ¿cuál es lo malo? Es que perjudica mucho a las comunidades altoandinas en la región de Huancavelica, ya que al perder mucho acceso al agua, se tuvo que hacer una reducción en los pastizales para las ganaderías, la afectación a las lagunas y bofedales, ya que cumplen solo pequeñas funciones reguladores económicos, ecológicos. Y con ello traía un resultado según Pareto que no había mucha mejora en ese aspecto, ya que no había un nuevo equilibrio que tendría que beneficie a las comunidades de Huancavelica y no estén perdiendo ese bienestar. Sin embargo, el proyecto no está cumpliendo el criterio de eficiencia paretiana. Según el análisis de John Rawls, como justicia y equilibrio, nos daba dos principios, como está la igualdad de la libertad básica y la desigualdad social y económica admisibles, como que benefician a los menos favorecidos, en este caso las comunidades de Huancavelica. Segundo, para la aplicación del caso, se tenía que ostentar un estatus socioeconómico inferior inferior en comparación con el sector agroexportador, ya que no está brindando los beneficios directos, por el contrario, está disminuyendo mucho los recursos hídricos. Y con ello, el trasvase no satisface el principio de la diferencia. Por ello, Rawls eh, nos concluye con que las desigualdades generadas no están mejorando la situación a las personas menos favorecidas. Robert Nocksin, en el Estado mínimo y derecho, nos plantea que la justicia depende mucho de la legitimidad de las transparencias, ya que el Estado, al no redistribuir estos recursos, esto implicaría mucho y vulnerarían los derechos individuales. Para la aplicación del caso, las fuentes hídricas en su uso ancestral y las inversiones estatales que extraen aguas sin poder garantizar las compensaciones consensuadas, estas estarían prácticamente violando los derechos. Por ello, el Estado no podía actuar de manera ilegal. Y Amartya Sen, en un enfoque más de capacidades, nos sostenía que la calidad de vida se deben de darse desde las oportunidades reales, como los proyectos que disminuyen el acceso al agua, que podía reducir las capacidades tanto básicas como la salud, las actividades económicas y la educación, ya que cada niño debía de caminar demasiados kilómetros para poder siquiera conseguir un balde o poder llenar un cilindro de agua y poder regresarse a sus hogares. Entre los impactos ambientales y los derechos humanos está la disminución de lagunas altoandinas y se afectó mucho el ciclo hidrológico. Con ello se generó demasiadas pérdidas en la biodiversidad, como el riesgo hidrológico para estas comunidades. Y por último están los derechos humanos comprometidos. Se vulneró el derecho al agua por parte de la ONU en el año 2010, el derecho a la participación y consulta previa, el derecho al ambiente sano y por último el derecho al desarrollo. Este caso mucho evidencia tensiones, ya que el utilitarismo económico no iba muy bien de la mano con la justicia distributiva, ya que estos derechos fundamentales no tampoco iban de la mano con los intereses empresariales, ya que se estaba dando demasiado beneficio a una entidad, a unas personas, pero demasiado afectaban al otro grupo de personas. Por ello la pregunta es, ¿puede un Estado privilegiar la productividad agroexportadora sacrificando mucho los derechos fundamentales?
Dorksin señalaba que los derechos funcionan como cartas de triunfo frente a políticas utilitarias, por el cual en esta línea las comunidades afectadas tendrían que al menos tener argumentos sólidos para poder defender su acceso al agua. Un análisis del gobierno del agua nos dice que los informes señalaban una gestión muy deficiente y que carecía mucho de los mecanismos efectivos de la participación, por el cual el conflicto entre Ica y Huancavelica demostraba mucho que no había gobernanza equilibrada, por el cual siempre hubo demasiado interés en un sector privado y perjudicaba mucho a las demandas de las comunidades. Como elementos críticos, faltaba mucha transparencia, los informes ambientales eran muy cuestionados y la ausencia de consulta previa en la supervisión estatal insuficiente. Por ello, se tuvo que, como propuestas de solución jurídica y política pública, tengo tres, como están las medidas legales, las medidas económicas y las medidas ambientales. Entre las medidas legales tengo la suspensión del proyecto hasta poder obtener el consentimiento informado. Entre las medidas económicas tengo las compensaciones económicas proporcionales para las para las personas que están siendo afectadas. Y por último, entre mis tres soluciones, entre las medidas ambientales, me voy más por la conservación de los bofedales y lagunas, ya que dependen mucho también los campesinos de estos para poder darle agua a sus animales y poder utilizar ese tipo de agua también para los riegos de sus, de sus maizales, algodones, etcétera. Como conclusión, Rawls y Noxing, Rawls respetaba los derechos y y la propiedad y autonomía. Nozick expande las capacidades humanas y Sent nos decía que desde el principio de Pareto, el proyecto generaba demasiadas pérdidas para un grupo muy vulnerable, por lo que no es muy eficiente, ya que no está cumpliendo mucho los criterios de justicia distributiva, como lo decía Rawls. En cambio, Zen sí nos expandía las capacidades humanas, ya que de ellos se vulneraban los derechos fundamentales y especialmente el derecho al agua, a la participación y en la consulta previa. Y por último, es necesario replantearse que el proyecto, mediante este tipo de mecanismos transparentes, sostenibles y respetuosos, vayan de la mano con los derechos humanos. Una síntesis breve entre los análisis de estas tres personas. em, Les puedo decir que el caso del traspaste reveló mucho conflicto que iba mucho más allá de la gestión del agua, ya que al exponerse demasiada desigualdad estructural históricas, hubo mucha limitación de recursos en Huancavelica, afectando demasiado en su calidad de vida y la capacidad de poder desarrollar, lo cual en los estándares se vulneraba mucho la justicia social. Como desde la economía, el proyecto no cumplía con un óptimo de Pareto, ya que en su mejora la situación de Ica estaba mucho perjudicando a la comunidad de Huancavelica. Entre lo filosófico, Noxin nos decía que el uso ancestral del agua tiene que respetarse. Por su parte, Rold también nos planteaba que una política tenía que ser justa si es que beneficiaba a los más desfavorecidos, por el cual tendría que obligar mucho al Estado a poder priorizar a Huancavelica también en cualquier decisión hídrica, ya que se está utilizando agua desde ahí para poder distribuir la Ica, a la región de Ica, de Huancavelica. Por ello, finalmente, esto enfatizaba mucho con la calidad de vida, ya que dependía de las capacidades reales de las personas y sin acceso al agua, dichas capacidades se ven restringidas.
lo que en conjunto el conflicto tendría que requerir una solución integral que pueda llevar de la mano una eficiencia económica, la justicia distributiva y el respeto a los derechos humanos para poder estar garantizando que ambas regiones mejoren mediante sus políticas estatales equilibradas y la participación comunitaria. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.